Bueno, la idea de este texto es explorar cómo la dimensión discursiva ha sido fundamental en la lucha de las trabajadoras del hogar en México para reivindicar sus derechos. Las trabajadoras del hogar en México son 2.3 millones. De ese porcentaje, bueno, de esa cantidad, el 91% son mujeres, entonces por eso hay una insistencia en nombrarlas en femenino. Y dentro de ese gran colectivo hay unas muy pocas, estamos hablando de esos 2.3 millones, solamente de 500 mujeres que se están organizando para defender sus derechos. Una de las primeras reivindicaciones discursivas que hacen es comenzar a cambiar las palabras que giran en torno a su profesión, que para empezar no se entiende como un trabajo y está llena de discriminaciones. Se entiende como servidumbre, está en el ámbito de lo privado, eso significa que las leyes laborales tradicionales suelen quedar excluidas y además tienen muchos otros componentes que hacen que sea un trabajo sumamente discriminado, como ser indígenas, muchas de ellas son migrantes, muchas de ellas tienen bajo nivel educativo. Entonces, un primer paso que han hecho es constituirse como un sujeto colectivo y eso lo han hecho a través de las palabras. Las palabras han sido fundamentales en su lucha porque están un paso anterior a la ley o han entendido que la relación entre ley y realidad se encuentra tan lejana que primero tienen que luchar por establecer un nuevo sentido común que les abra espacio en la realidad. Mm, para explicar esto, me gustaría apoyarme en un texto de Foucault que es muy sencillo, pero también muy importante, que se llama El orden del discurso, donde analiza la relación entre las palabras y la institución. Él dice que una cosa es decir lo que se nos venga en gana en un primer momento y otra cuáles son las posibilidades de que ese discurso que hemos emitido pueda tener cabida en la realidad, en un grupo social concreto o una entrada en la institución. Entonces dice que el discurso siempre está vigilado por la institución y a partir de esta relación es que hay discursos que pueden ser oídos y discursos que no pueden ser escuchados. Um, Tomando en cuenta esa base, otro de los elementos que rescato es el concepto de esencialismo estratégico de Spivak. Ella es una autora de teoría descolonial y básicamente lo que propone es que hay veces que para encontrar la visibilidad tenemos que crear subjetividades, ¿no? Y esas subjetividades se crean a través del discurso y por eso creo que las trabajadoras del hogar nombradas a sí mismas de esta forma están haciendo ese tipo de ejercicio discursivo como un primer paso para dar una lucha en el plano de lo político. Recordemos que un lingüista muy famoso, Mikhail Bakhtin, decía que la lucha de clases se encuentra en la arena del signo. Eso significa que entre la composición de significado y significante es donde empieza a jugarse el poder para poder cambiar la realidad. Mm, Algunos ejemplos de cómo ellas han cambiado sus palabras. La primera, claramente, es nombrarse trabajadoras del hogar, ¿no? No son sirvientas, no son otros términos despectivos, ¿no? Nombrarse a sí mismas, por ejemplo, incluso a diferencia de servicio doméstico, como trabajadoras del hogar, tiene que ver con reconocer su trabajo como trabajo. Eso es una primera cosa que no sucede. Y otra de las cosas que tienen es que crean dispositivos lingüísticos como folletos, como contratos que se firman como de buena fe entre la empleadora y la trabajadora, que no tienen ahorita una aplicación jurídica, pero que sí van abriendo camino para entender la relación desde otra forma, ¿no? Cuando tú enlistas las actividades que se deben realizar en el hogar, cuando estipulas de forma verbal o escrita que
como trabajadora deben tener días de vacaciones. Cuando empiezas a tener conversaciones de ese tipo entre la empleadora y la trabajadora, se habla de maternidad, de guardería, de días de vacaciones, de aguinaldo, de un montón de derechos laborales que en general en el mundo precario y de flexibilización laboral están desapareciendo, pero que en el caso de las trabajadoras del hogar ni siquiera ha existido. Entonces ese primer punto se vuelve fundamental. Simplemente es un cambio de modelo en el que siempre han estado preparadas para recibir órdenes y para escuchar, y nunca se está en un contexto lingüístico adecuado para que ellas sean las que utilizan la voz y sean ellas las que son escuchadas, ¿no? Más o menos de eso va este trabajo. Gracias.